Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de las fuentes de derecho. Soy Rubén Flores Dapquevicius. Existen diversas fuentes del derecho y el concepto de fuente significa de dónde emana el derecho, de dónde surge el derecho. En un comienzo, el derecho surgió esencialmente de la costumbre. La costumbre, que se caracteriza por una repetición de soluciones respecto a determinado acto. Por ejemplo, si una persona hurta algo, se lo condena a 5 años, o en el viejo derecho se aplicaba el ojo por ojo, diente por diente, y la convicción de que esa es la solución correcta. Esa es la costumbre. Esa fue la primera forma clara de fuente del derecho. Luego, con la evolución de la sociedad, comenzaron a aparecer clasificaciones y otros tipos de fuentes, como la fuente formal y la fuente material. Es decir, la fuente formal es aquella que es obligatoria. Surge del orden jurídico correspondiente y es en forma obligatoria. En primer lugar, la Constitución. Y de allí todo el desarrollo. Y la fuente material es de donde se extrae materia para el desarrollo de la fuente correspondiente. Palabras más, palabras menos. Esta es la definición de fuente formal y fuente material de derecho. Por otra parte, en este canal existe un video respecto al orden jurídico, cómo se desarrolla el orden jurídico, los principios del orden jurídico, que inciden directamente en las fuentes formales y materiales del derecho. Es fundamental, entonces, tener presente aquello que es obligatorio, fuente formal, los actos dictados de conformidad a los procedimientos establecidos en la Constitución, las leyes, etc., y la fuente material del derecho. Allí, diversos autores hablan, por ejemplo, de la costumbre, del precedente administrativo, del precedente de las resoluciones anteriores de la administración. Algunos inclusive hacen mención a la teoría de los actos propios, etc. Este tema de las fuentes formales, materiales, etc., que viene de Savigny, no tiene más desarrollo esencial que este. Podemos estar conversando un rato largo respecto, por ejemplo, a las fuentes del derecho administrativo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Del derecho constitucional, comercial, penal, etc. En el derecho administrativo, la fuente primaria, evidentemente, es la Constitución, luego la ley, pero la fuente más importante del derecho administrativo es el reglamento. Es la fuente propia del derecho administrativo, porque el reglamento se dicta en ejercicio de función administrativa, por la propia administración estatal. Pero no es del caso detenernos en este tema. Ustedes en Derecho Constitucional van a estudiar que la Constitución es la principal fuente del derecho constitucional. Es elemental. La Constitución va a estar integrada por
una parte dogmática donde se establecen los derechos humanos o se reconocen, mejor dicho, en nuestro país, los derechos humanos, la existencia de los derechos humanos anteriores a la Constitución, se establecen las garantías de los derechos humanos y luego van a encontrar una parte orgánica que organiza el Estado. Van a estudiar extensamente el concepto de constitución, qué es una constitución, cómo se dicta, cuáles son los procedimientos de reforma, cuáles son las normas de preámbulo, etc. Pero no es mi intención estudiar ese tema en este momento. Respecto al reglamento, como les decía, existe un video en este canal y con respecto a la Constitución existe otro video en este canal. Lo que sí me interesa es en este video destacar que la fuente se entiende por fuente jurídica o fuente del derecho, aquel lugar de donde emana el derecho, que lo hace obligatorio o no, la fuente formal, la fuente material, y que dependerá de cada materia la importancia de cada acto jurídico correspondiente. El derecho laboral, evidentemente, tiene determinadas fuentes. El derecho internacional tiene otras fuentes, los tratados. La costumbre es muy importante en el derecho internacional. Así entonces queda introducido el tema respecto a las fuentes del derecho, que hay que analizar específicamente en cada materia según su importancia y que a su vez se organizan en un orden jurídico determinado según los principios correspondientes. Ha sido un gusto y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Les envío un cálido saludo. Hasta pronto.